La guerra biológica en la conquista del Nuevo Mundo. Hace más de 500 años, junto al invasor europeo, arribaron al nuevo continente un conjunto de enfermedades infecciosas a las que la población nativa del continente jamás había sido expuesta. El efecto de su diseminación en la población amerindia susceptible fue aniquilante y devastador. Cuando los invasores españoles arribaron a México en 1518, la población aborigen ascendía a unos 25 millones de habitantes. 10 años después, había disminuido a 16,8 millones, para 1568 a 3 millones y para 1618 a solo 1,6 millones. Los territorios andinos de Sudamérica albergaban unos 6 a 8 millones de nativos en el imperio prehispánico, fundamentalmente concentrados en el Tahuantinsuyo o Imperio Inca. Estimándose que al sur de Panamá la población prehispánica total alcanzaba a algo menos de 20 millones de habitantes. Al norte de México se estima que la población amerindia norteamericana alcanzaba también unos 20 millones al inicio de la colonización, población que también decayó producto de las epidemias originadas desde el arribo de los colonizadores puritanos hacia 1560. Así, desde la llegada de Colón, los europeos y sus infecciones, unos 56 millones de aborígenes americanos, prácticamente el 95% de la población precolombina, había sido exterminado por los agentes biológicos, la destrucción de sus culturas ancestrales y los abusos de la invasión. Entendamos por guerra biológica el uso con fines hostiles de microorganismos vivos, cualquiera que sea su naturaleza, o del material infectante o tóxico derivado de ellos, destinados a causar enfermedad o muerte al hombre, animales o plantas. El uso de agentes biológicos como estrategia de conquista o dominación no deja de plantearse como método atractivo en el contexto de la expansión europea. Los historiadores clásicos, sobre todo los iberoamericanos, tienden a exculpar de cualquier intencionalidad a los conquistadores en el desastre genealógico arriba detallado. Indudablemente nos encontramos ante un fenómeno que podríamos rotular como el sesgo del vencedor, que distorsiona el relato de los eventos a lo largo de toda la historia humana, sobre todo cuando las culturas subyugadas han sido imposibilitadas de conservar o difundir documentación detallada de tales sucesos. Con el propósito de conocer los antecedentes históricos del probable uso de las armas biológicas en la invasión europea del Nuevo Mundo, se empleó bajo la estrategia la revisión sistemática de la literatura biomédica, la recolección de documentos significativa y verosímil al respecto. Se identificaron 74 artículos publicados en la búsqueda primaria, se recopilaron otras 37 referencias secundarias, muchas de las cuales corresponden a ensayos históricos, tratados de medicina militar, historia de la medicina, historia ambiental, como también diversas publicaciones de Internet. En total se consultaron casi 111 referencias directas o indirectas sobre el uso de agentes biológicos como método de guerra a lo largo de la historia del hombre, de las que se seleccionaron aquellas que contenían información referente a la conquista del continente americano. De este modo se identificaron tres momentos en la guerra de conquista americana donde se había utilizado principalmente la viruela como forma de mermar la resistencia de las poblaciones aborígenes ante el ejército invasor. Recordemos lo que Fray Toribio menciona. Ya entrada en esta Nueva España, el capitán y gobernador Fernando Cortés con su gente, al tiempo que el capitán Pánfilo de Narváez desembarcó en esta tierra, uno de sus navíos vino un negro herido de viruela, la cual enfermedad nunca en esta tierra se había visto, y a esta sazón estaba toda esta Nueva España en extremo muy llena de gente, y como las viruelas se comenzasen a pegar a los indios, fue entre ellos tan grande enfermedad y pestilencia mortal en toda la tierra, en nosotros la proporción fue menor. Casi un año después, el 31 de mayo de 1521, Cortés inició el asedio final a Tenochtitlan, habiéndose propagado extremadamente la epidemia de la viruela, que había diezmado a los aztecas, dando cuenta también del sucesor de Moctezuma, el Tlatoani Cuitláhuac. No obstante, bajo la guía del joven príncipe Cuauhtémoc, la resistencia indígena se extendió por casi 80 días. El sitio, el 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México, Tenochtitlan, cayó en manos de Hernán Cortés. Por su parte, Francisco Pizarro, en el sur de América, solían enviar por delante de sus tropas a soldados o esclavos portando lanzas con lienzos impregnados con secreciones obtenidas de enfermos de viruela. Además, cuando levantaban sus campamentos, abandonaban las prendas de los enfermos de viruela o las ofrecían a los indígenas locales. Así la idea fue obtener futuras victorias militares al diseminar esta enfermedad entre las poblaciones incaicas. Por su parte, los británicos hacían lo mismo con los habitantes en el norte de América. En un memorando sin fechas y Jeffrey
Amherst pregunta al coronel Puckett, ¿podría idearse el enviar la viruela a esas tribus de indios descontentos? La contestación fechada en julio 13 fue, voy a tratar de inocularlos con algunas cobijas que caigan en su poder teniendo cuidado de no contraer yo mismo la enfermedad. El 16 de julio, Amherst respondía, hará bien con tratar de inocular a los indios por medio de mantas, como también traté de utilizar cualquier otro método que pueda servir para extirpar esa aborrecible raza. Las armas biológicas empíricamente formaban parte de las estrategias guerreras del medioevo europeo. En 1422, el ejército lituano catapultaba cadáveres y excrementos a los defensores del Karlstein, Austria. Los españoles, en 1495, a su vez, entregaban vino contaminado con sangre de leprosos a sus adversarios franceses. Por lo anterior, el traslado de estas tácticas al Nuevo Mundo no debe extrañar, pues los líderes de la conquista se formaron en el arte de la guerra luchando contra sus vecinos. Las evidencias expuestas denotan el trágico significado de la invasión europea sobre las legendarias culturas precolombinas. Hace 5 siglos arribaron al Nuevo Mundo los invasores europeos junto a los que serían sus mayores aliados en la conquista del continente, la viruela, el sarampión y la influenza. En un intento por recomponer el proceso de la diseminación de tales enfermedades se realizó una revisión sistemática de la literatura biomédica e histórica para investigar cómo los españoles primero y luego los británicos utilizaron fundamentalmente la viruela para realizar una guerra biológica contra los indios americanos, lo que a la larga significó la mayor catástrofe poblacional que jamás haya sufrido América en toda su historia.